Buenas noches, México. Un día más vengo a informarles sobre nuestro país. Esta noche debo revelarles información que mantuvimos clasificada durante los últimos días por razones de seguridad operativa. En la madrugada del 8 de noviembre, a las 3 horas con 42 minutos, desarticulamos un comando de 5 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación que se preparaba para incendiar la casa de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós. Los capturamos a 180 metros del domicilio, portando 20 litros de gasolina distribuidos en 4 bidones plásticos, trapos empapados en combustible, 2 armas de fuego, calibre 9 milímetros y radios de comunicación sintonizados en la misma frecuencia que interceptamos 3 días antes durante la captura de Jorge N. y Luis N., alias El Choco. No actuamos por casualidad ni por patrullaje de rutina. Llegamos porque durante 48 horas analizamos cada mensaje extraído de los teléfonos celulares de los 2 sicarios detenidos el 7 de noviembre, cruzamos geolocalización con torres de telefonía, identificamos patrones de comunicación y descubrimos que la orden de ejecutar a Grecia Quirós tenía 3 fases operativas. La primera fase ya la habían intentado, emboscada directa contra su convoy el 6 de noviembre, fallaron. La segunda fase ocurrió durante el acto público del 7 de noviembre, cuando Jorge N. y Luis N. la vigilaban buscando posición de tiro. Los detuvimos antes de que alcanzaran distancia letal, pero existía una tercera fase que no habíamos detectado hasta revisar conversaciones eliminadas recuperadas con herramientas forenses, mensajes que decían textualmente: si no cae en la calle, la sacamos de su casa, fuego limpia todo. Cuando leí esa frase a las 22 horas con 15 minutos del 7 de noviembre, comprendimos que no bastaba con proteger el perímetro de Grecia durante eventos públicos o blindar su convoy con 5 vehículos tácticos. Teníamos que anticipar un ataque nocturno contra su domicilio. Inmediatamente desplegamos vigilancia encubierta en un radio de 500 metros alrededor de su residencia, 3 equipos rotando cada 8 horas, agentes infiltrados como vendedores ambulantes durante el día, como vecinos regresando de trabajar por la tarde, como conductores estacionados revisando teléfonos durante la noche. Instalamos cámaras de reconocimiento facial en postes de luz. Coordinamos con vecinos de confianza que reportaran vehículos sospechosos. Reforzamos escoltas con binomios caninos entrenados en detección de acelerantes. Durante 2 noches completas no ocurrió nada. El 8 de noviembre, a las 2 horas con 50 minutos de la madrugada, una camioneta sin placas circuló lentamente por la calle. Pasó una vez. Dio vuelta en la esquina. Regresó 15 minutos después. Se estacionó con las luces apagadas a 200 metros del domicilio de Grecia. Nuestro equipo de vigilancia lo detectó inmediatamente. Activamos protocolo de seguimiento sin intervención inmediata porque necesitábamos confirmar intenciones y capturar a todos los involucrados, no solamente al conductor. 3 minutos después, 5 sujetos descendieron del vehículo. 2 de ellos cargaban bidones plásticos, los otros 3 portaban mochilas deportivas. Caminaron con cautela hacia la residencia de la alcaldesa y ahí tomamos la decisión táctica de cerrar el cerco antes de que alcanzaran el perímetro de seguridad. No podíamos arriesgar que lanzaran los bidones con gasolina encendida porque aunque los neutralizáramos, el fuego se propagaría inmediatamente. Coordinamos descenso simultáneo desde 3 vectores. Unidades bloqueando escape por el norte y el sur. Helicóptero en sobrevuelo con reflector de alta intensidad. A las 3 horas con 42 minutos ejecutamos la captura. Los 5 sujetos intentaron correr en direcciones opuestas. 3 de ellos soltaron los bidones. Uno intentó sacar su arma. Lo inmovilizamos en 4 segundos antes de que alcanzara el gatillo. El último corrió hacia una casa abandonada. Lo interceptamos en 14 segundos, aseguramiento completo sin disparos, secuencia registrada en cámaras corporales de principio a fin. Lo que encontramos en su poder confirmó nuestras peores sospechas. 4 bidones con 20 litros de gasolina mezclada con aceite quemado para generar mayor temperatura de combustión. Trapos cortados en tiras de 30 centímetros empapados en el mismo combustible, 2 encendedores desechables y un soplete de gas portátil, 2 pistolas 9 milímetros con números de serie limados, cargadores extendidos con 33 cartuchos cada uno, 3 radios Motorola sintonizados en frecuencia 540 MHz, exactamente la misma que usaban Jorge N. y Luis N., 5 teléfonos celulares con mensajes de coordinación enviados apenas 40 minutos antes del operativo. Fotografías de la casa de Grecia tomadas desde diferentes ángulos durante los últimos 4 días. Videos del perímetro marcando puntos de acceso, ventanas vulnerables, rutas de escape. Pero lo más revelador estaba en las conversaciones de WhatsApp recuperadas.
Instrucciones precisas enviadas desde un número registrado a nombre de una persona fallecida hace 3 años. Mensajes que decían 3 de la mañana, casa con portón café, 2 bidones por la entrada principal, 2 por la parte trasera, prenden al mismo tiempo, cuando salga corriendo ahí la quiebran. No fallen como los otros pendejos. Ese mensaje fue enviado a las 23 horas con 52 minutos del 7 de noviembre, apenas 3 horas después de que capturamos a Jorge N. y Luis N. La orden de quemar la casa de Grecia no era un plan alternativo, era la consecuencia inmediata del fracaso de la emboscada en el acto público. Cruzamos los números telefónicos con nuestras bases de datos de inteligencia. 3 de los 5 detenidos tenían antecedentes por robo con violencia. Uno de ellos había sido arrestado en 2022 por portación de arma de fuego en Apatzingán y liberado por un juez local en menos de 6 horas. Otro figuraba en reportes de inteligencia como escolta de Omar Farías Chávez, alias El Prangana, el mismo reclutador que contactó a Jorge N. y Luis N. La geolocalización de sus teléfonos durante las últimas 72 horas mostraba coincidencias en 3 puntos nocturnos de Apatzingán. 2 reuniones en horario de 1 a 3 de la madrugada, una reunión más en un domicilio vinculado con Ramón Álvarez Ayala, alias Runo, operador directo del cártel Jalisco en Michoacán. Durante los interrogatorios iniciales, realizados con defensor presente y bajo completo apego a protocolos legales, los 5 detenidos reconocieron haber sido contactados por un hombre que les ofreció 50,000 pesos a cada uno por hacer un trabajito rápido. Les dijeron que solamente tenían que quemar una casa, les entregaron las armas, la gasolina y las fotografías del domicilio 2 días antes. Les advirtieron que si fallaban o hablaban, sus familias pagarían las consecuencias. Uno de ellos, de 23 años, originario de Paracho, declaró textualmente: nos dijeron que era mensaje directo del mero mero, que todos estaban viendo, que no podíamos fallar porque ya habían fallado otros y ahora tenían que dar el golpe como fuera. Esa declaración confirmó lo que ya sospechábamos: el intento de incendiar la Casa de Grecia no era decisión de una célula local operando por iniciativa propia. Era orden autorizada desde la cúpula del cártel Jalisco Nueva Generación, la misma estructura de mando que ordenó el asesinato de Carlos Manso el 1 de noviembre, la misma línea que sube hasta Rubén Oseguera González el Menchito desde su prisión en Estados Unidos. El mismo patrón de magnicidios calculados para enviar mensajes brutales de control territorial. Uruapan es plaza estratégica, capital mundial del aguacate con 3,000 millones de pesos anuales que generan extorsiones millonarias. Nodo central de producción de fentanilo. Este año desmantelamos 816 laboratorios clandestinos solamente en Michoacán. Cuando Carlos Manso capturó a René Belmont, alias El Rino, el 27 de agosto, arrestó al operador directo del Menchito en Uruapan. Carlos se negó a negociar, se negó a entregar el control de la policía municipal, se negó a firmar contratos con empresas fantasma, se negó a permitir que el cártel Jalisco manejara rutas de tránsito, exhibió públicamente a El Rino diciendo: para delincuentes debe haber consecuencias cuando atentan contra inocentes. Esa frase circuló en redes criminales hasta llegar a operadores que reportan directamente al Menchito. La respuesta fue un magnicidio ejecutado en evento masivo con su hijo Dylan en brazos. 43 días antes del asesinato, Carlos me llamó directamente, tengo el audio recuperado de nuestra bitácora oficial. Me dijo: secretario, no quiero ser un presidente municipal más en la lista de ejecutados en Michoacán, necesito ayuda real. Le pregunté qué necesitaba específicamente. Respondió: necesito que el ejército llegue y se quede, porque me van a matar. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya bloquea sistemáticamente cada solicitud que hago. Llevo 4 meses pidiendo refuerzos y no llega nada. Intenté coordinar reuniones urgentes con autoridades estatales, oficios retrasados, citas pospuestas, respuestas que nunca llegaron. 43 días después ejecutaron a Carlos exactamente como él predijo. Y ahora querían repetir el mismo guión con Grecia. Primero intentaron emboscarla en su convoy, fallaron, luego intentaron ejecutarla durante el acto público del 7 de noviembre. Los capturamos antes de posición de tiro. Entonces activaron la tercera fase: quemarla viva dentro de su propia casa, convertir su hogar en una pira que enviara el mensaje brutal de que nadie desafía al cártel Jalisco y sobrevive, pero cometieron un error operativo que les costó la captura. Usaron la misma frecuencia de radio que ya teníamos interceptada, repitieron patrones de comunicación que ya habíamos identificado, confiaron en la misma red de reclutamiento que ya estábamos desmantelando. Los 5 detenidos fueron consignados ante juez federal, no ante jueces locales que liberan sicarios en 3 horas
con argumentos de falta de elementos. El 8 de noviembre presentamos carpetas completas, teléfonos peritados, videos, geolocalización, declaraciones, evidencia física de los bidones, las armas, los trapos empapados en gasolina. El juez federal determinó prisión preventiva justificada. Vinculó a proceso por tentativa de homicidio calificado, portación ilegal de arma exclusiva del ejército, asociación delictuosa y fabricación de artefacto incendiario. Ordenó ampliar investigación hacia mandos superiores que ordenaron el ataque. Durante las últimas 72 horas, ejecutamos 6 cateos simultáneos en domicilios vinculados con los detenidos. Aseguramos 3 vehículos sin placas, 5 armas adicionales, 200,000 pesos en efectivo distribuidos en fajos de 500 pesos. Documentación que vincula empresas fantasma con contratos gubernamentales del Ayuntamiento de Uruapan. Libretas manuscritas con nombres de funcionarios estatales, horarios de movimientos de Grecia, ubicación de escoltas, números de teléfono de personal de seguridad. Cada llamada rastreada nos acerca más a Ramón y Rafael Álvarez Ayala, los hermanos Runo y Redós, que coordinan el grupo Delta del Cártel Jalisco en Michoacán. Cada mensaje descifrado nos acerca al círculo político que protege estas operaciones criminales, porque lo que descubrimos durante esta investigación no es solamente una red criminal operando con violencia, es un sistema de colusión institucional donde funcionarios estatales filtran información privilegiada que cuesta vidas. Grecia recibió amenazas telefónicas a las 3 de la madrugada mencionando detalles imposibles de conocer sin acceso interno. La vimos salir de su casa a las 6 horas con 47 minutos. Llevaba blusa blanca, iba con 3 escoltas, cambiamos su número telefónico, al día siguiente volvieron las llamadas con los mismos detalles actualizados. Alguien con acceso directo a su seguridad personal estaba reportando sus movimientos en tiempo real al Cártel Jalisco. El 5 de noviembre, día de su toma de protesta, un sujeto intentó ingresar al Congreso del Estado con una mochila que contenía un plano del recinto marcado con círculos rojos señalando exactamente dónde Grecia rendiría protesta. Alguien interno había trazado rutas, puntos ciegos, ubicación del estrado. 24 horas antes del Festival de las Velas, donde asesinaron a Carlos, alguien emitió un oficio administrativo modificando la disposición de las vallas de seguridad. La justificación oficial fue permitir mejor fluidez peatonal. Esas vallas movidas crearon el corredor por donde Víctor Manuel Ubaldo Vidales caminó en línea recta hasta quedar a metros de Carlos sosteniendo a Dylan. Ese oficio tiene nombre, firma, sello oficial del gobierno de Michoacán y ahora está judicializado en carpeta federal por complicidad en magnicidio. 14 escoltas de la Guardia Nacional que debían proteger a Carlos fueron apartados porque alguien ordenó que se retiraran. Registros oficiales muestran que el gobernador Ramírez Bedoya coordinó personalmente el dispositivo de seguridad ese día. Los escoltas se apartaron cumpliendo órdenes superiores. Crearon el espacio vacío donde el sicario entró y vació su cargador mientras Dylan gritaba. No son fallas operativas, no son coincidencias desafortunadas. Es protección institucional sistemática que permite al crimen organizado operar con información privilegiada y cobertura oficial. La unidad de inteligencia financiera congeló 47 millones de pesos en cuentas vinculadas con la familia Bedoya. Anabel Bedoya, esposa de Alberto Fructuoso Comparán Rodríguez, alias El Fruto, es hermana de madre del gobernador. El Fruto está preso en Estados Unidos hasta 2027 por narcotráfico, 500 kilogramos de metanfetaminas. Su hijo también está preso por los mismos cargos. Llamadas interceptadas durante la campaña de 2021 vinculan a Anabel Bedoya con líderes de Cárteles Unidos. El Tribunal Electoral declaró inválidas 4 elecciones municipales en Michoacán por intervención certificada del narcotráfico. 45,000 votos comprados, coaccionados o fabricados. Hoy, Grecia Quirós vive en una casa de seguridad que cambia de ubicación cada 72 horas. Se traslada en convoy blindado de 5 vehículos con nivel 6 de protección balística. No desciende en zonas abiertas, francotiradores en azoteas durante eventos públicos, equipos monitoreando comunicaciones las 24 horas, rastreo permanente de amenazas, 400 elementos desplegados entre Sedena, Guardia Nacional y Policía Federal, retenes permanentes en accesos a Uruapan. Pero la pregunta que me quita el sueño no es cuántos sicarios vamos a capturar. La pregunta es si este país va a permitir que subamos hasta los gobernadores que entregan municipios al crimen, los jueces que liberan criminales con pruebas, los coordinadores que mueven vallas 24 horas antes, los funcionarios que filtran información al Cártel Jalisco. Carlos Manso no murió por un sicario adolescente de 19 años.
Carlos murió porque quienes juraron protegerlo lo traicionaron y lo entregaron. Grecia sigue viva porque actuamos anticipadamente y no cometimos los mismos errores, porque analizamos cada mensaje, porque desplegamos vigilancia encubierta, porque ejecutamos el cerco antes de que lanzaran los bidones con gasolina. Dylan crecerá sabiendo que su padre pidió ayuda 6 veces documentadas y fue bloqueado sistemáticamente, que las vallas fueron movidas con oficio oficial, que los escoltas fueron apartados con orden estatal, que su madre enfrentó 3 intentos de asesinato en 4 días sin huir. ¿Cuántos alcaldes más tienen que ser ejecutados con sus hijos en brazos antes de que este país entienda que el problema no son los sicarios, sino los gobernadores que los protegen, los jueces que los liberan y los políticos que negocian con ellos mientras cobran cheques del erario público?